Hoy es el 30 de marzo del 2020 y es muy importante en estos tiempos comprender para avanzar en las fiestas del Señor, en las fiestas perpetuas del Señor, sus santas convocatorias, entender los tiempos del Señor. Y tenemos que irnos al fundamento. Primero, pues vamos a lo que nos dice la historia a través de las enciclopedias, en este caso Wikipedia, nos ofrece una definición y nos da un historial de varios calendarios, desde los más antiguos como el calendario ático, babilónico, azteca, celta, egipcio, helénico, hispánico, inca, japonés, juliano, romano, maya, que son los más antiguos, hasta los que están vigentes hoy en nuestro tiempo, como habla aquí en esta definición de calendario. Existe el Bahá'í, calendario Bahá'í, el calendario budista, chino y el calendario gregoriano, el calendario hindú, el musulmán, el persa, el holoceno. Y todo esto nos trae a que meditemos verdaderamente. El Padre estableció unos tiempos y todo esto que el hombre ha hecho en el conocimiento, en la ciencia, en su ciencia, de la que ha sido transmitida por los ángeles caídos. Entonces vemos que solo ha hecho colocar unos velos, como lo vamos a ver en el gregoriano que nosotros ejercemos actualmente en este sistema de gobierno, y, y miramos que el Padre estableció desde la eternidad un diseño, y esto lo vemos precisamente en el libro de Enoc. El libro de Enoc, en el capítulo 72, habla acerca de los movimientos de las luminarias celestiales y habla de dónde viene la revelación. El hombre y la ciencia y los ángeles caídos tomaron de este conocimiento, de esta revelación, y transformaron todo para que el hombre no vea su principio eterno, que es en el Señor. Dice en el capítulo 72, el libro del movimiento de las luminarias celestiales, las relaciones entre ellas de acuerdo con su clase, su dominio y su estación, cada una según su nombre y el sitio de su salida y según sus meses, las cuales Uriel, el santo ángel que estaba conmigo y que es su guía, o sea, la revelación que recibió Enoch de acuerdo a lo que el Padre estableció en los cielos, todo ese gobierno sobre las luminarias celestiales en Uriel. Él fue el guía de Enoch y le mostró y le reveló todas sus leyes, exactamente cómo son y cómo se observan todos los años del mundo hasta la eternidad, hasta que se complete la nueva creación que durará hasta la eternidad. Aquí está clara y definido los tiempos del hombre. Y ahora que avancemos en este tema, vamos a comprender. Vamos a tocar solo otro capítulo, el capítulo 71. En 72 estábamos, en el capítulo 73. Vamos al 73. Dice: después de esta ley vi otra ley que trata sobre la pequeña luminaria cuyo nombre es luna. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo. Entonces, en el capítulo 73, después de esta ley vi otra ley que trata sobre la pequeña luminaria cuyo nombre es la luna. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo y el carro en el cual monta, y la luz le es dada con mesura. Y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. O sea, no es constante, dice. Sus días son como los días del sol, y cuando su luz es plena es la séptima parte de la luz del sol. Así nace en su primera fase, nace del lado del oriente. Bueno, y empieza él a definir. Y lo interesante es, dice en el 74, he visto otra ruta, una ley para ella, como por medio de esta ley se cumple el movimiento de sus meses. Aquí empieza el capítulo a describir exactamente el diseño del Padre para los meses, los días y los años. Entonces, haciendo esta introducción, vemos cómo nos va dando claridad de lo que el Padre nos está regresando a entender
sus tiempos, su creación. En estos días, ayer o antier, les envié el calendario de las fiestas de hogar de oración de Jesús, Rey Jesús. Se los envié para que tengamos en cuenta y todos participemos de esta puerta eterna, como lo hemos hablado, que es la Pascua del Señor, que se desarrolla aquí en el 14 de Nisan, que cae el 6 de abril. Y a partir de esta fecha viene la siguiente fiesta, que son los panes sin levadura, que son 7 días corridos hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 13, y los primeros frutos, que son después del Shabbat o el descanso definido en la palabra. Esto lo vamos a estudiar en este traseguir de la charla. Y el fundamento de ellos está pues en el libro de Levítico 23:5, en el Levítico 23:6, Levítico 23:10, Pascua, panes y primicias. Esto es lo que el Padre nos ha hablado, lo que estamos revisando en este tiempo, ¿sí? De lo que Él quiere hacernos en entender, para que entremos en ese diseño donde el Padre habla, donde el Padre reúne a su pueblo, donde el Padre en este tiempo tan especial está recogiendo su iglesia, direccionándola conforme el Señor la está preparando para estos tiempos, la está sanando, la está liberando, la está llevando en esa sanidad, esa pureza y esa justicia de lo que necesita el cielo para este tiempo. Entonces vemos aquí que el Señor, como lo mostramos en esta gráfica, tiene su mano sobre su creación, su mano sobre su total creación, cielos y tierra. Aquí está representado en esta gráfica, y vamos a ir a la palabra para entender esto. Lo que vimos en el libro de Enoc lo vemos ahora en estas citas bíblicas. Dijo luego Dios en Génesis 1:14: haya lumbreras en el cielo, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En Éxodo 12:2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Aquí ya el Señor define cuál va a ser ese inicio del año del Señor, dónde comienza y dónde empezamos nosotros a registrarlo en el calendario del Señor. Ese primer día, ese primer mes, esa es la marca que Él deja, ese icono allí en ese mes de Nisan, que es el primer mes para el Señor. Dice en el Salmo 104:19: hizo la luna para los tiempos, y el sol conoce su ocaso. Dice, está definiendo las lumbreras que nos habla en Génesis 1:14, para separar el día de la noche, para señales, para las estaciones, para días y años, para las manifestaciones del Padre, para los tiempos del Señor, para cuando el Padre reúne a su pueblo. Es lo que esta traducción dice estaciones, pero son las reuniones del Padre. El Levítico 23:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. O sea que esas fiestas las establece a partir cuando Él define sus días, sus meses y sus años. ¿Para qué lo establece? Para poder reunir a su pueblo, para poderlo bendecir, para poderlo guiar, para poder revelar de esos tiempos que necesitamos todos. Y es una reunión de las que vamos a comenzar a hablar. Dice el 23, Levítico 23: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice en el 23:21: y convocaréis en este día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Ya empieza él a definir en todo en este capítulo que son perpetuas, que es una frase que debemos de tener, esta palabra perpetua, en donde quiera que habite por vuestras generaciones. O sea, que sus hijos, sus casas, estén atentos a la voz del Señor, porque siempre
estará convocándonos en esas fechas. Y esa es la claridad que el Padre viene a hablar en este tiempo. Ningún trabajo haréis, dice en el 31 y se repite en varios versículos. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. En el 31, 23, 31, leíamos el 23, 21 y se repite en las 7 convocatorias que el Señor hace exactamente su palabra. Las 7 fiestas del Señor, la Pascua, panes sin levadura, primicias, estas son las 3 que celebraremos aquí, en este tiempo, en este mes especial, en el mes de la casa de Judá, en el mes donde se manifiesta el león de Judá, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores que nos invita a estar atentos en ese tiempo especial. Pascua, panes sin levadura, como veíamos ahora en el calendario, y lo vamos a despiezar un poco más para comprender y entender. 50 días después de la Pascua se celebra la siguiente convocatoria, que es el Pentecostés, la entrega de las tablas de la ley, la revelación del Espíritu Santo como lenguas de fuego, y esto conforma las fiestas del Señor, las fiestas de la primavera. Son estas 4 fiestas que Él ya cumplió. Estas 3 fiestas son las fiestas del otoño y estas son las que están por cumplirse. Vamos a estudiar un poquito más, como hace un año las estudiamos un poquito más, el Señor nos sigue hablando y vamos a avanzar en lo que el Padre nos está hablando. Dice el Señor y nos habla de esas puertas que son eternas. Dice el Salmo 24, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vuestro entendimiento, tus puertas, tu visión espiritual, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Viene y está en nosotros. Él ya vino, Él fue manifestado, pero es necesario que gobierne. Esas puertas tienen que dar ese acceso al Rey que viene a tomar tu mente y tu corazón. Dice Ezequiel 46:1, más profundidad sobre el tema de los tiempos y de lo que el Padre está haciendo y sus señales para los hijos de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: las puertas del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Él marca su reloj y lo marca su primer día con la luna nueva. Son lunas nuevas del Señor. Y dice que lo abre en esa cada mes, quiere decir luna nueva, quiere decir cada mes. Mes a mes se abre esa puerta, lo dice su palabra en Ezequiel 46:1 y 46:3 dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. O sea, cada mes, cada santa convocatoria, Él estableció un reloj eterno donde nosotros estamos allí comprendiendo y entendiendo su palabra hacia donde nos lleva el Señor. Luna nueva, la luna nueva es esta, no es, inclusive aquí está marcada como una circunferencia, pero no, ella está totalmente, no es ni la espada ni una línea, no, está totalmente oscura. Esa es la luna nueva del Señor que se manifiesta, y haciendo una consulta en internet, en una página que se llama Calendario, vemos que esta luna del mes de marzo fue marcada para el día 24 de marzo a las 4:28 de la mañana. Dice hora de Estados Unidos, 4 de la mañana el día 24, y esto es lo que nos lleva a nosotros a comprender y entender los tiempos del Señor. Es un tiempo especial para entender esas festividades del Señor. Ese tiempo del Señor, este 24 es el principio de mes. El primer día del primer mes nos lo marca aquí esta luna nueva, como lo hablaba su palabra. Estamos dando los fundamentos para entender este tiempo del Señor. Su palabra lo marca, que eres la luna nueva, y esa luna nueva fue marcada para el mes de marzo, donde vamos a contar
Los 14 días que dice la palabra, vamos a entenderlos aquí, conforme a lo que el Padre nos está hablando. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir al calendario que hemos preparado para esto. Vemos marzo 24 y tenemos aquí el primero de Nisan, el mes primero, el día primero, fue establecido conforme a las escrituras y lo estamos trayendo al año 2020 conforme a la palabra para entender estos tiempos. Dice aquí en Éxodo 12:2, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aquí está conforme a la palabra. Y aquí vemos la referencia, luna nueva del mes de marzo fue el 24 de marzo del 2020, o sea que estamos perfectamente donde arrancamos a partir del 25 de marzo a sumar los 14 días para que es la fecha que nos marca la Pascua del Señor, que es lo que estamos nosotros centrándonos para entender estos tiempos. O sea, no son establecidos porque le pareció a alguien, sino porque están escritos por el Señor. Desde la revelación del libro de Enoc hasta nuestros días estamos entendiendo el porqué de estas cosas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 31 de marzo, 7 días. Y vamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días aquí a la Pascua del Señor. Entonces nos marca que en abril, en este mes que estamos cursando, a las 3 de la tarde se nos cumple la fecha exacta de lo que es el 14 de Nisan. Entonces estamos aquí entendiendo el por qué nos paramos aquí. La palabra dice en Levítico 23, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, después de los 14 días, estamos aquí parados exactamente en la fecha que nos coincide con el 6 de abril del 2020. Por eso se ha convocado para ese lunes a las 2:50 estemos reunidos ahora como el Señor ha enviado, en nuestras casas, en tu casa, para hacer una celebración hermosa en este día, donde está la familia, las generaciones reunidas, recibiendo de esta bendición, entregándole nuestra mente y nuestro corazón al Señor para que el Rey de Gloria entre y gobierne nuestra vida, nuestra casa, esta tierra, sus ángeles, ese mover de ángeles que hay allí. Y ahorita no voy a predicar sobre esto, simplemente estoy centrándome para que entendamos el calendario, solamente hasta allí entender el calendario. Y dice la palabra, para entender la fiesta de los panes y levadura, recuerda que vamos a entender 3 fiestas que están aquí, sin contar la del Pentecostés, porque solo vamos a trabajar en estas 3. Entonces la siguiente dice Levítico 23:6, y a los 15 días de este mes es la fiesta. O sea que si estamos aquí en los 14 días, este es el 15 de Nisan, y dice que a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, por eso es un sábado solemne, como los judíos llaman el Shabbat, esa reunión allí con el Señor. Esa reunión especial, sábado solemne, sábado de intimidad con el Padre, por eso se llama el descanso. Descansamos en Cristo Jesús, y Él ya vino y descansamos en Él, pero Él nos reúne en su tiempo. Esto no es religión, esto no es judaizar, esto es entender la palabra como la estableció el Padre por una eternidad, reunirnos conforme a la eternidad del Padre. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces vemos aquí que tenemos los 7 días, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 13 de abril, y luego el descanso, como lo dice la palabra, que es el Shabbat, el descanso de Él. O sea, que hay una reunión espiritual. Él dejó establecida estas reuniones. Ya aquí, como vemos, ya tengo marcado el siguiente día que nos habla del cambio de mes, que está programado por la luna nueva, que nos dice
que la luna nueva es el 23 de abril del 2020 a las 4:26 según esta información astronómica de Estados Unidos. Dice que es el siguiente mes, el primer día del segundo mes lo estaremos celebrando y nos cae jueves 23 de abril y aquí estaremos reunidos recibiendo y consagrando nuestro mes, dedicando nuestra casa al Señor en ese nuevo mes. Estamos ya comprendiendo y entendiendo qué son los tiempos del Señor, siendo precisos y exactos como lo fue, y lo es y lo será eternamente el Padre. Así para la venida del Señor, como para su establecer de su gobierno sobre la tierra, y en el cumplimiento de todo lo que está escrito en su palabra hasta que estemos eternamente con Él. Él lo escribió todo, ya está escrito, Él está cumpliendo con los plazos exactos del hombre sobre la tierra. Luego viene la tercera fiesta, que es primicias, pero esa se da y hay que entenderla y profundizarla, porque si esto se lo estaba estableciendo en Moisés y ellos estaban recibiendo ordenanzas en un desierto, la tierra no producía absolutamente nada. Ellos vivían y se sostuvieron por 40 años por un alimento que daba el Padre. Daba codornices, daba el pan del cielo, daba el agua de la roca, lo sostenía. Ni su calzado se gastaba, ni su ropa se gastaba, porque estaban bajo un manto de eternidad, un manto donde no había descomposición, llamémoslo así. Era todo un gobierno del Señor, la columna de fuego, la columna de humo, los guiaba, los protegía. En la noche y en el día estaban bajo esa presencia que, como dice la palabra, no entendieron quién era el Señor, no entendieron el agua de la roca, no entendieron el pan del cielo, no entendieron ni la nube ni el fuego del Señor. Pero aquí, como estoy hablando en referencia a lo que estamos viendo, entonces te hablo de la palabra. Esta primicia es cuando la tierra va a dar el fruto, y es cuando ellos salen del desierto y entran a la tierra prometida. Entonces dice la palabra en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces está hablando que el día siguiente al día de reposo, dice la palabra en Levítico 23. Entonces el día de reposo es establecido por el Señor. Entonces el día siguiente es el 8. Dice la palabra: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y dice que se detuvo el alimento del cielo. Y ellos ya empezaron a comer de la tierra, y el Señor los bendijo, los preparó para tomar ese Jericó. Entraron en la celebración de los panes sin levadura. Cada día era un derribar de los segundos cielos allí en Jericó para avanzar en lo que el Señor les había hablado. Entonces esas primicias vienen a ser ya cuando la tierra está produciendo. Dice la palabra: las primicias en Éxodo 34:26, en la instrucción: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dice, lo llevarás a la casa del Señor. O sea, esas primicias, entonces vamos a estarlas celebrando este 8 de abril conforme a la palabra que quedó establecida en el Señor. ¿Sí? Ahora, este calendario no es repetitivo en la exactitud, porque los tiempos, en el tiempo del Señor, varía de un año a otro año. Se repite según los estudiosos, los que estudian e investigan estos tiempos,
que se repite cada 7 años. Entonces vamos a mirar para el entendimiento de esto y ya para terminar en lo que hace referencia a los tiempos y a las celebraciones que nosotros, Hogar de Oración, en la revelación del Padre, nos ha estado hablando hace más de año y medio, nos ha abierto sus tiempos, nos está dando revelación. Para que entendamos esto, vamos a ver qué sucedió exactamente y qué fechas fueron cuando el Señor fue a la cruz, cuando el Señor celebró la Pascua, celebró, y lo vemos aquí en este calendario del tiempo en el Señor, cómo estaban los tiempos allí en ese momento. Entonces vemos aquí que el Nisan 14, el 14 de Nisan a nosotros nos cae ahora el lunes, pero en la fecha exacta del Señor, en su venida, en su entrega y en esa cruz, en este momento, está marcado que fue un miércoles de Nisan, fue la Pascua. Dice que Jesús tomó su última cena aquí, aquí en este día a tempranas horas, antes de ir al Monte de los Olivos. Luego Jesús es juzgado, o sea, en las primeras horas Él hizo del día miércoles 14 de Nisan, hace ya más de 2000 años, cuando se cumplió esta voz profética. Jesús fue juzgado a eso del mediodía, y a las 3 de la tarde fue Jesús crucificado y entregó su vida exactamente allí. Jesús empezó su proceso de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya al final de este día, a las 6 de la tarde, Jesús, antes de que se cumpliera las 6 de la tarde, antes, Jesús fue sepultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no podían desarrollar aquí, en este Shabbat, en este descanso, en este sábado solemne, no podían efectuar ningún trabajo, como decía la palabra. Entonces, Él descansó en el sepulcro aquí, ellos celebraron esto, y empezó la celebración de los 7 días, a los 15 días de Nisan, los panes sin levadura. Y aquí se cumplió exactamente la señal del profeta Jonás de los 3 días y los 3 noches, en ese año específico del Señor, y los primeros frutos se dieron, que cumplió los 3 días donde Él estuvo en las profundidades de la tierra, arrebatando las llaves del enemigo, las llaves de la muerte, el derecho legal que tenía, y Él salió con esas primicias que resucitaron con Él y se presentó al Padre como primicia. Se presentó aquí, que lo llamamos el final del sábado. Resucitó en este tiempo del Señor, casi acercándose a las 6 de la tarde. Casi acercándose a las 6 de la tarde, aquí en este día, en este Shabbat semanal, el Señor se presentó al Padre con esas primicias, con su vida como el primero entre los muertos, y con esa primicia de los que resucitaríamos eternamente con Él. Entonces aquí vemos en este gráfico exactamente cómo el Señor cumplió exactamente en ese tiempo, en ese calendario, en ese reloj del Señor, y entramos a comprender y entender lo que el Padre nos está hablando de reunirnos en estas fechas, de que nos acerquemos al tiempo del Señor en este día, en estas reuniones santas que el Señor nos está llamando para hablarnos, para revelarnos, para guiarnos en estos tiempos, para recibir de Él sus bendiciones, para recibir libertad, para recibir de Él cada día más y prepararnos como esos panes sin levadura para recibir ese Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu, porque la iglesia necesita despertar en el Espíritu. Es necesario que haya un gran avivamiento para movernos en estos tiempos que ya se acercan en esa venida triunfal del Señor. Bendiciones del Padre.